buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Tenexado Mix, que no sé el nombre. Hola Diego, Cristian, Blanca, Andrés, Gaby, Carla, Belkis, bienvenidos. Hola Javier, Paula y David, Katy, Cristina. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar una vez más con estas charlas maravillosas que el Padre nos está permitiendo intercambiar. Hoy vamos a hablar acerca del aspecto de rey en cuanto a tipo de Mashiach de Yosef. En este mensaje entonces vamos a llegar al capítulo 41 de Bereshit, ¿no es cierto?, donde se nos proporcionan más detalles acerca de la vida de Yosef, que vamos a seguir viendo porque tiene muchas cosas, es una parte muy rica. Como lo hicimos notar, Yosef representa el aspecto reinante de una vida madura, ¿no es cierto? Como representante de esa vida, él tipifica perfectamente a Mashiach. Es difícil encontrar en el Tanaj a alguien que tipifique a Mashiach de una forma tan plena y completa como Yosef lo hace, ¿no es cierto? Así que por un lado, él representa el aspecto reinante de una vida madura en cuanto a la parte individual de los santos, ¿no es cierto? Y por otro, tipifica plenamente a Mashiach. Nosotros también debemos llegar a producir a Yosef, que es un tipo de Mashiach. Nosotros debemos producir a Mashiach en nosotros mismos, ¿no es cierto? Como el producto de una vida en la que hemos recibido el llamado del Padre como Abraham, la gracia de Mashiach como Yitzhak y el trabajo transformador del Ruach como Jacob. En todo el relato de la vida de Yosef vemos entonces dos líneas, la línea de la figura de Mashiach y la línea de la clave de la vida reinante, ¿no es cierto? La vida tipificada mismo por Yosef. Y estas son las cosas que vamos a ver hoy. En primer lugar vamos a estudiar el tema de la edad correcta, ¿no es cierto? Hola Mariel, hola Mario, hola Jorge, buenas tardes a todos. Después de que leemos el capítulo 40, nos dan ganas de preguntarle a Mashiach por qué mantuvo a Yosef en la cárcel tanto tiempo, realmente, ¿no es cierto? Yosef tenía 17 o 18 años aproximadamente de edad cuando fue encarcelado y tenía unos 28 cuando interpretó los sueños de sus compañeros de edad. Él estuvo en el calabozo por lo menos 10 años, 8 años, no se sabe con exactitud, pero fueron muchos años, ¿no es cierto? Antes de la liberación de sus compañeros, pero sus propios sueños todavía no se habían cumplido. Todavía debió permanecer en la cárcel 2 años más, ¿no es cierto? Porque esto fue así realmente porque él necesitaba llegar a los 30 años de edad. Yosef tenía 30 años de edad cuando entró al servicio del faraón, rey de Mitzrayim. Saliendo de la presencia del faraón, Yosef viajó a través de toda la tierra de Mitzrayim, nos informa Bereshit 41-46. Hoy en día muchos jóvenes esperan ser liberados de su jaula en cuanto cumplen los 18 años, ¿no es cierto? Pero según las escrituras, para ser adultos realmente, ¿no es cierto? Debemos llegar a los 30 años de edad y no a los 18 y ni siquiera a los 28. Los que servían a Elohim como sacerdotes empezaban a hacerlo de lleno a la edad de 30 años. Hace un censo de los queatitas entre los levitas por los clanes de su casa ancestral de 30 años de edad. Todos los que sean aptos para el servicio, para realizar tareas en la carpa de reunión. Hace un censo de los gershonitas también por su casa ancestral y por sus clanes. Regístralos desde los 30 años hasta los 50 años de edad, todos los que sean aptos para el servicio en la realización de tareas en la carpa de reunión. En cuanto a los meraritas, los registrarás por los clanes de su casa ancestral, los registrarás de 30 años para arriba hasta 50 años de edad, ¿no es cierto? Está en Bamidbar, números en el capítulo 4, en varios pasuquín salteados. Entonces, los menores de 30 años que pertenecían al linaje levita de las 3 casas aquí mencionadas eran aprendices. Hola Freddy. Buenas tardes, hola Maidale, hola Karen, bienvenidas. Entonces, los menores de 30 años eran aprendices, no desempeñaban plenamente el servicio de sacerdotes, pero ya estaban desde pequeños en el aprendizaje de lo que iban a tener que realizar cuando adultos. Esta es la regla para los levitas. Desde los 25 años de edad para arriba participarán en el grupo de trabajo en el servicio de la carpa de reunión, dice Bamidbar en el capítulo 8. Cuando Yeshua HaMashiach empezó a ministrar, él también tenía 30 años de edad, como nos dice Lucas en el capítulo 3. Yeshua tenía como 30 años como cuando comenzó.
Por lo tanto, si Yosef hubiera llegado al trono antes de esa edad, antes de los 30, o sea, a la edad de 28, por ejemplo, que fue cuando él interpretó correctamente y se cumplió, ¿no es cierto?, esa interpretación, el sueño de los dos compañeros de cárcel, no habría tipificado a Mashiach en este asunto. Él debía tener 30 años de edad. Antes de esa edad, él no estaba apto para oficiar como sacerdote. Hay que entender esas cosas. Después de esto, realmente quedé convencida de que todos 2 años adicionales eran necesarios para hacer apto a Yosef. Si él no se hubiera quedado ahí esos 2 años más, no habría llegado a la edad necesaria. Así que en ese sentido quiero que entendamos que por mucho que duren nuestras pruebas, no deben desanimarse. Debemos reconocer que la prueba proviene de Elohim, ¿no es cierto? Nadie puede subir al trono sin ser probado antes. Queremos ser entronizados inmediatamente, normalmente. Nuestra intención natural siempre es esa, ¿no es cierto? Pero Elohim dice, no ha llegado el tiempo. No me hables del trono. Primero debe ser echado en el calabozo. Si buscamos a Mashiach, él nos colocará en un calabozo. No parece algo terrible, la verdad, ¿no es cierto? Amamos mucho a Mashiach, deseamos seguirlos y él nos mete en una prisión. Por eso nuestra primera reacción es preguntarle, siempre dolorido, ¿no es cierto?, y desconcertado, porque no entendemos por qué me estás haciendo esto, qué es lo que hice mal, qué tengo que hacer para corregir esta situación, por qué me estás castigando de esta forma. O sea, todo lo vemos como algo negativo. Si lo hicimos nosotros o lo hace él, no estamos entendiendo cuál es la situación, pero la cosa es que vemos algo terriblemente negativo. Entonces el Ruach, si hacemos estas preguntas, nos va a responder, no hiciste nada de malo, solo necesito ser quebrantado si de veras quieres seguirme. Esto es tomar su madero y seguir a Mashiach, aceptar ser quebrantado como él lo fue, traer al madero todas tus virtudes, todos tus defectos de tu viejo hombre, ¿no es cierto?, para que yo las demuela y te las entregue en resurrección para tu nuevo hombre. Y Yeshua derramó su sangre para salvación de todos. Tú solamente deberás aceptar ser quebrantado, nada más que eso, para que él crezca en tu interior. Y entonces sí podrás derramarte a ti mismo como libación sobre tu Mashiach, tu nuevo hombre. Todas esas cosas son un largo proceso, en verdad. Parece corto de decir y fácil, pero no lo es en la vida real, ¿no es cierto? Hola Miguel, buenas tardes. Entonces es posible que todos los que nos rodean, esposa, hijos, los hermanos, los ancianos, los compañeros de trabajo, los amigos, los creyentes y no los creyentes, todos, tengan la intención de respetarnos y ayudarnos realmente. No tenemos por qué estar pensando que todos nos odian o todos nos quieren mal, ¿no es cierto? No nos odian de verdad, inclusive cuando nos tratan de forma que nosotros consideramos negativa. No obstante, todo lo que hacen realmente siempre sirve para ponernos en un calabozo. El calabozo puede ser un trabajo, nuestra misma familia, nuestras preferencias, relaciones, un montón de cosas, cientos de cosas que nos amarran al mundo, ¿sí? No tenemos nada que decir al respecto, no podemos decir nada a ese respecto. Sin calabozo no podemos ascender al trono. Esa es la realidad. Aquellos que se nieguen a pasar por el calabozo simple y sencillamente no serán reyes y sacerdotes. No intentemos escaparnos del calabozo. Realmente yo no digo que sea una cosa agradable, pero tampoco digo que sea una cosa tan imposible. Y segundo, el premio vale mucho más que todos los calabozos. Quedémonos ahí hasta que nos graduemos y recibamos la corona. Mi intención no es poner a nadie en el calabozo, y ustedes tampoco tienen la intención de ponerme en el calabozo a mí, y nadie tiene la intención de hacer eso de forma directa con nadie. Esa es la realidad. O sea, no lo hacemos porque nos odiamos, no lo hacemos porque nos llevamos mal, no nos gustan las personas, no es eso. Lo que sucede en realidad es que nos echamos mutuamente al calabozo porque así ha sido decidido que sea el crecimiento. No lo hacemos con intención, y sin embargo eso mismo implica realmente al mismo tiempo aprender a convivir. Yo te echo a vos al calabozo, vos me echas a mí al calabozo, y al mismo tiempo los dos crecemos y maduramos. O no, o nos escondemos y no maduramos nada y no crecemos nada, que es lo que la mayoría realmente hace. Abandona el camino del crecimiento, se niega a aprender, a convivir, a mirarse a sí mismo, a mirar al otro, ver cómo se hacen esas cosas, ¿no es cierto? Y escuchar sobre todo lo que el Ruach nos dice. Y en esos casos entonces tenemos
los grandes conflictos, ¿no es cierto? Estas cosas nos suceden en todos los ámbitos. Necesitamos aprender a encajar unos con otros, y eso no es porque nos esforcemos por encajar, o sea, me reprimo y no contesto, no se trata de eso. No es porque trabajemos en nuestra persona, ¿no es cierto? Voy a trabajar más en eso, no. Es porque permitimos que el Ruach, a través de tener que soportar estas cosas, vaya eliminando nuestras reacciones naturales y nos vaya infundiendo cada vez más de los dones de Mashiach. Finalmente no solo soportaremos a los demás con todos sus errores, sino que llegaremos a amarlos también profundamente en Mashiach. Esto es ser labrado como piedras vivas, es ser trabajado para tener la forma correcta para encajar con las demás piedras. Este proceso lo vamos a ver a lo largo de la vida de Yosef y vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas. Salir de la cárcel. Yosef fue liberado de la cárcel al hablar por la fe. Él soñó que era un manojo erguido, y que sus hermanos se inclinaban ante él, ¿verdad? Habían pasado 10 años y este sueño todavía no se había cumplido. Si esto nos hubiera sucedido a nosotros, la verdad habríamos estado terriblemente desilusionados y habríamos dicho, me voy a olvidar de este sueño, estoy cansado de ser un soñador, de oír hablar de sueño, no tiene nada que ver, esto no es para mí. Si Yosef hubiera dicho eso, es probable que nunca hubiera salido de la cárcel, ¿sí? Pero él fue liberado del calabozo por lo que dijo. Aún así, él no fue liberado físicamente cuando interpretó los sueños de sus dos compañeros en ese mismo momento. Como ya dijimos, necesitaba pasar más 2 años. Sin embargo, sí lo fue a causa de sus palabras. En ese mismo momento, él ya tenía la puerta abierta y no iba a haber nada absolutamente que la cerrara. Si él no hubiera hablado al copero en aquel momento, 2 años antes, nadie había podido hablar de Yosef al faraón. O sea, si él no hubiera hablado en ese momento, no hubiera interpretado el sueño en ese momento, el copero 2 años después no podría haber hablado con el faraón tampoco. ¿Sí? A pesar de que se olvidó por 2 años, de cualquier manera el copero habló con faraón. Así que él fue el que le contó al faraón de aquella persona encarcelada que tenía el poder de interpretar los sueños en cuando el faraón tuvo lo suyo. Por lo tanto, Yosef fue realmente liberado indirectamente por interpretar el sueño del copero. Yo realmente, yo misma experimenté esto, y hace bien poco me molestaba que una vez que había aceptado toda la disciplina del pez y había sido descoyuntada de mi mulo, ¿no es cierto? Y que estaba trabajando en pleno en su obra, no sentía, y ese es el problema que siempre nos complica. Nosotros queremos sentir las cosas, sentir algo positivo, porque entonces quiere decir que estamos yendo bien, ¿no es cierto? No, son las cosas que tenemos en la cabeza acerca de que sentirnos bien nos confirma, y no siempre es así, ¿no es cierto? Entonces yo no sentía en ese sentido que estuviera avanzando, ni veía cómo iba a conseguir realmente avanzar. Sin embargo, un día el Mashiach me mostró que yo tenía que olvidarme por completo de mi problema y empezar a hablar acerca del reino de la Nueva Jerusalén, proclamar que la vida de congregación hoy en día es una miniatura realmente de la Nueva Jerusalén, la novia, ¿no es cierto?, que será la esposa. Así que empecé a hablar de firme acerca del tema, a pesar de que yo no le veía mucho futuro al asunto. Generalmente las cosas son así cuando nosotros no vemos, nosotros realmente vemos todo negro, por así decir. Yosef, cuando estaba en la cárcel, no veía la salida en ese momento, y sin embargo, de cualquier manera, él sabía que, y seguía confiando en aquel que le había dado el sueño, ¿no es cierto? Sabía que él se lo iba a cumplir. Así que él hoy nos está dando realmente un firme crecimiento en su obra, que es justamente la edificación de la novia, en nuestra preparación para el reino, nos está acercando más para poder ser edificados, al mismo tiempo que nos está labrando como piedras individuales. Así que gloria a él, que no nos permite bajar los brazos, a pesar de que no siempre sentimos realmente que las cosas estén funcionando. Muchos no están viendo todavía que esta pequeña semilla de la congregación que están haciendo por su mano, y no solamente acá, yo sé que están haciendo en varios lugares, es el brote que de la novia, ¿no es cierto?, que va a culminar en la Nueva Jerusalén. No consiguen ver que la novia estará en futuro, pero también está hoy en presente, porque no consiguen ver el crecimiento. Esa es la principal complicación que tienen los judíos y muchos cristianos también. Hola Iti, hola Dari, bienvenidos. Entonces, el príncipe de este mundo realmente cubre los ojos de muchos para que viendo no vean, y muchos así todavía continúan saltando como cabritas, picoteando, pero no aceptando ser ovejas del redil del Ruach.
muchos se van a terminar saliendo del todo y regresando al mundo, lamentablemente. Y si así sucede es porque nunca fueron de los nuestros. O sea, muchas veces nosotros no podemos conocer los corazones, lamentablemente. Nosotros oramos para que los ojos de los que aún están sobre el muro, ¿no es cierto?, que están cojeando entre dos pensamientos, sean abiertos rápidamente y entren en la vida de preparación para ser aceptados en el gozo de Mashiach. Todos realmente tenemos que hablar como soñadores, todos tenemos que ser como Joseph. No podemos esperar a tener la experiencia antes de hablar. Esa es la realidad, porque el nuestro es un camino de fe. Tenemos que hablar primero, ¿sí? Tenemos que hablar tan pronto como recibamos la visión. Y entonces recibiremos la experiencia. Él nos hará llegar la experiencia. Andrew Murray, que fue un gran predicador, dijo una vez que un buen ministro siempre habla más de lo que ha experimentado, porque no podemos estar diciéndole a los demás solamente nuestras experiencias. Hay cosas que todavía no hemos experimentado, pero yo sé que son parte del camino. Yo no he experimentado todo, no puedo actuar de lo que no hay. Sin embargo, las cosas que todavía creemos por la fe también las hablamos, también las mencionamos. Eso es lo correcto. No podemos hablar únicamente de lo que hayamos caminado y no de las promesas que aún no hemos experimentado, que era el caso de Joseph. Él había interpretado los sueños de los demás, pero los suyos no se habían cumplido, ¿sí? Si nosotros hiciéramos así, nos calláramos la boca porque lo nuestro todavía no lo experimentamos, ¿no? Simplemente estaríamos admitiendo que no confiamos en ese cumplimiento, ¿sí? También hablamos dando los mejores consejos, no lo que nosotros mismos aplicamos a nuestra vida en muchos casos, pero sí también somos caminantes como los demás, ¿no es cierto? Entonces en ese sentido todos somos fallos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se dice? Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Ciertamente, yo les voy a dar los buenos consejos y no los malos. No podemos estar diciendo, dando los malos consejos. El mundo dice que eso es hipocresía, pero es porque el mundo es el que es hipócrita al afirmar eso. Yo jamás voy a darle a los demás un consejo de que hagan las cosas que yo hago mientras yo todavía estoy tropezando, porque soy tan falla como cualquiera y estoy caminando como todos. Entonces sería muy malvado de mi parte, ¿no es cierto? Ciertamente diré lo que tenemos que hacer, lo que se debe hacer, ¿sí? Que lo logremos o no lo logremos, yo estoy incluida en ese lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Que lo logremos o no lo logremos depende siempre de su gracia, ¿no es cierto? Y de cómo caminemos con él. Así que estas cosas se las va a aplicar ciertamente a toda nuestra vida. Al hablar de Joseph, no solamente, cuando él habló, ¿no es cierto? No solamente lo liberó de la cárcel, sino que lo condujo al trono. Así que veamos cómo es el camino, porque nosotros somos al mismo tiempo Joseph. Él habló y eso lo llevó al trono. Él recibió directamente la autoridad al interpretar los sueños de Faraón. En el momento en que él interpretó los sueños de Faraón, él ya recibió la autoridad. Si nosotros hubiéramos sido quienes interpretamos los sueños de Faraón, tomaríamos bastantes precauciones, ¿no es cierto? Tendríamos miedo de que el Faraón nos preguntara, por ejemplo, si ya habíamos tenido sueños, que nos pidiera por nuestra experiencia, ¿no es cierto? Que es lo que hace el mundo, ¿no es cierto? Nos pregunta siempre acerca de nuestra experiencia, y que por nuestra poca fe tuviéramos que admitir que solo se habían cumplido la mitad de nuestras interpretaciones, aquellas que le dimos a los demás, pero las nuestras no se habían cumplido todavía. No obstante, vemos cómo Joseph se comportó y es así como nosotros debemos tomar las cosas. Él manifestó confianza completa al interpretar los sueños del faraón. Le dio toda la gloria y mérito de hacer eso a Yahweh y no a sí mismo. Y por eso recibió autoridad por sus palabras. Queremos ser liberados, queremos recibir la autoridad. Si ese es el caso, debemos hablar confiadamente. Eso es lo que él más ama. Cuanto más hablemos, más seremos realmente. Y yo doy testimonio de que esta es una verdad absoluta. No escuchemos a nuestra alma y todos sus miedos, que siempre busca esconderse y mantenernos escondidos, ¿no es cierto? Lámpara debajo de una mesa. No digamos que no estamos calificados para hablar por la fe, que no sabemos cómo hacer esto o aquello, ya que en nada debemos hacer realmente nosotros, sino solamente disponernos para que Él haga en nosotros. Esa es la cosa. No es que nosotros vamos a ir a hablar, nosotros no vamos a ir a hablar nada, nosotros no vamos a ir a hacer nada, absolutamente, nos vamos a poner en sus manos para que Él haga a través de nosotros, de manera que la capacitación vendrá de Él. Lo único que hay que hacer es disponerse.
Así que tenemos que disponernos en sus manos para ser usados como Él determine, ciertamente. Y esto simplemente decir, sí, haz de mí lo que quieres que yo sea, que tú seas, que sea, ¿no es cierto? Lo que quieres que me convierta. Y disponernos a aceptar lo que venga. Que esa es la parte también que a veces nos sorprende, ¿no es cierto? Cuando nosotros decimos, y él nos dice, nos muestra el sueño, nos muestra el trono, y decimos, qué lindo, sí quiero el trono, y nos larga a una prisión, ¿no es cierto? Y entonces quedamos sorprendidos y completamente desorientados y no sabemos qué es lo que está pasando. Sin embargo, a través de la vida de Joseph vamos a comprender perfectamente qué es lo que está sucediendo. En mi experiencia yo he visto que cuanto más hablamos por la fe, ¿no es cierto? A través de la fe, cuanto más hablamos de lo que confiamos y no por lo que nos está sucediendo, más liberados somos, realmente. No les puedo decir realmente cuán liberada me siento cuando hablo. Después de hablar en la charla estoy contenta, me siento refrescada, porque no he hablado por mí misma, sino que el Ruach ha hablado por mi Ruach. La experiencia de ese trabajar unidos realmente no tiene precio. Antes no la tenía, yo no trabajaba de la misma manera con él. Es simplemente algo indescriptible, pero realmente yo pido que todos tengamos esta experiencia, porque vivir y trabajar juntamente con él es una cosa impagable. Mi hablar, que es el suyo, ¿no es cierto?, me libera de toda clase de encarcelamiento, y esa es una realidad para todos nosotros. Dejan de preocuparme las cosas, ¿no es cierto?, ya que cuando hablo realmente salgo del calabozo, no me interesa más mi entorno mientras estoy hablando. Así que realmente tenemos que aprender a liberarnos del calabozo hablando por la fe. Si deseamos llegar a ser reyes y sacerdotes, tenemos que disponernos a ser disciplinados y entrenados para eso, realmente. Si deseamos autoridad, debemos hablar por la fe, aun si no hemos recibido la respuesta completa de las promesas, porque andamos por la fe y no por la vista, dice Corinthians Bet en el capítulo 5. El hablar con la fe fue todo lo que dio a Joseph la autoridad. Si sus palabras no solo lo pusieron en el trono, sino que le dieron autoridad sobre todo el país en ese momento. Si realmente estamos en camino de aprender a ser reyes y sacerdotes, vamos a gobernar sobre muchas ciudades. Y eso es lo que está escrito, ¿no es cierto? Necesitamos aprender a ejercitar nuestro hablar por fe para recibir la autoridad, o no vamos a poder gobernar ni siquiera nosotros mismos. Esa es la realidad también. Debemos hablar por fe en casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en todas partes. Cada vez que vengan a la reunión, tienen que hablar. Esa es la verdad. Todos necesitamos hablar, no solamente yo estoy acá hablando. Necesitamos hablar. Tenemos que hablar todo el tiempo. Nuestro silencio y nuestra timidez indican que aún somos demasiado naturales, ¿sí? Aunque a veces el exceso de habla también demuestra otra condición natural, pero es un carácter natural, ¿no es cierto? No hablamos para decir qué cosa, o sea, cualquier cosa. Hablamos por la fe de las cosas de Mashiach. Todo nuestro hablar debe estar siempre girando a su alrededor. No hablamos de cualquier tema, no se trata de hablar de cualquier tema, vamos a juntarnos y charlamos, eso es otra cosa. De lo que estamos hablando es hablar por fe de todas las cosas que recibimos a través del Ruach. Joseph también tipifica a Mashiach, ¿no es cierto?, como aquel que resucitó de la cárcel de la muerte. Enseguida el faraón mandó a buscar a Joseph y lo sacaron rápidamente del calabozo. Él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante Faraón, dice Bereshit en el capítulo 41. Pero Yahweh lo resucitó librándolo de las ataduras de la muerte, porque no era posible que continuara retenido por ellas, dice Hechos en el capítulo 2. Mashiach no fue arrestado y encarcelado, él fue voluntariamente a la cárcel de la muerte. Cuando él entró voluntariamente en la muerte, las puertas del Sheol, es decir, el poder de la muerte, la autoridad de las tinieblas, se levantaron inmediatamente y procuraron cerrarse y retenerlo ahí para siempre. Sin embargo, era imposible que fuera retenido por la muerte. Mashiach estuvo en la cárcel de la muerte 3 días. Durante esos días, el poder de la muerte hizo todo lo posible para mantenerlo encarcelado, pero Mashiach no pudo ser retenido por la muerte porque él es la resurrección. Y Yahshua le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Y Hanan en el capítulo 11. ¿Cuál tiene más poder, la muerte o la resurrección? Sin duda alguna, la resurrección es más poderosa que la muerte, como la luz es mayor que las tinieblas, ¿no es cierto? Así que la muerte no podía retener a Mashiach, que no era solamente la vida, sino también la resurrección.
Por consiguiente, Mashiach salió de la muerte. Esta salida fue su resurrección. Así como Yosef fue liberado de la cárcel, también Mashiach fue liberado de la cárcel de la muerte entonces. Y así también ganó esa resurrección para nosotros. Y las puertas del Sheol no prevalecerán contra nosotros, la congregación de Mashiach. Ascendió al trono con autoridad. Yosef también tipificaba a Mashiach como aquel que fue entronizado con autoridad. Tú estarás a cargo de mi corte y por tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Solamente con relación al trono seré superior a ti. El faraón le dijo además a Yosef, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Mitzrayim. Y quitándose de la mano el anillo de firmar, el faraón se lo puso en la mano a Yosef y lo hizo vestir de ropa de lino fino. Le puso una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la carroza de su segundo en mando y gritaban delante de él, abran paso. De esta manera lo puso a cargo de todo el país de Mitzrayim. El faraón le dijo a Yosef, yo soy el faraón. Sin embargo, sin ti nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Mitzrayim. Capítulo 41 de Bereshit. Yahshua se acercó a ellos y les dijo, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Matías capítulo 28. Por lo tanto, sepa con certeza toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron en un madero, Yahweh lo ha hecho soberano y Mashiach. Hechos capítulo 2. Al que venza yo le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice Gilgalut en el capítulo 3. Así que en el mismo día que Yosef salió de la cárcel, fue entronizado como gobernador de toda la tierra de Mitzrayim. Del mismo modo, después de resucitar, Mashiach ascendió al trono con autoridad. En el día de Shavuot, Pentecostés, ¿no es cierto? El apóstol Kefa parecía decirle a los israelitas que habían rechazado a Mashiach, ¿no es cierto? Aquel a quien ustedes rechazaron, clavaron al madero y mataron, Yahweh lo ha levantado de los muertos y además lo hizo soberano de todo. Él recibió toda la autoridad en ese momento. También recibió la gloria. Sin embargo, vemos a Yahshua, quien fue hecho un poco inferior a los mensajeros, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte, para que por el favor de Elohim la muerte que él probó resulte en beneficio de todos. Dice Ibrín en el capítulo 2. Yosef también tipifica a Mashiach en este aspecto, ya que cuando él salió de la cárcel también recibió gloria, ¿no es cierto? Él recibió la autoridad, el trono y la gloria. Los que se oponían a Yosef no solo lo vendieron y lo menospreciaron, sino que lo metieron en la cárcel también. Primero en un pozo, después en un calabozo. Los que los pusieron ahí hicieron esto con la intención de atormentarlo y hasta de matarlo realmente. Pero Elohim lo exaltó y lo estableció en el trono y además le dio gloria. Yosef fue vestido con atavíos hermosos, ¿no es cierto? Con ropas hermosas de lino fino y lo hicieron subir en el segundo carro del faraón, ¿no es cierto? Estas cosas demuestran cómo él fue magnificado, ¿no es cierto? Delante de la gente. Y vestir ropa de lino fino ya sabemos que significan los actos de justicia de los santos, así que en este caso aquí queda completamente en contraste con el hecho de a él lo vistieron ahora de lino fino, queda en contraste cuando fue despojado de su túnica de colores, ¿no es cierto? Así también a Mashiach lo despojaron de su túnica, ¿sí? Pero luego su padre también lo exaltó encima de todo. También recibió dones. Cuando Yosef salió del calabozo, fue puesto en el trono, recibió dones del faraón, ¿no es cierto? Como dice. Así que como la diestra de Yahweh lo ensalzó y recibió del Padre el Espíritu de Santidad prometido, Él ha derramado esto que ustedes oyen y ven. En el caso de Mashiach sabemos cuáles son esos dones. Muchos creyentes saben que Mashiach resucitó, ascendió y que fue coronado de gloria y honra, pero son pocos los que saben que después de la ascensión de Mashiach, o no se los ha enseñado obviamente, ¿no? A todos nosotros nos ha pasado, después de su ascensión, entronificación y glorificación, él también recibió dones, ¿sí? Él también recibió el cumplimiento de promesas. En Hechos 2, 33 se declara que Mashiach recibió del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, que él derramó, ¿no es cierto? Que es el mismo. Lo que Mashiach recibió del Padre era un don, ¿sí? Antiguamente, en muchos siglos antes de Mashiach, le sucedió lo mismo exactamente a Yosef, porque es un tipo de él. Él no solo fue glorificado, sino que también recibió dones.
Al ser glorificado, él recibió tres cosas: un anillo de oro, vestiduras y una cadena de oro, ¿no es cierto? El anillo fue puesto en su mano, la cadena en su cuello, las vestiduras lo cubrieron completamente. Estas tres cosas describen plenamente los dones que Mashiach recibió cuando ascendió a los cielos, los cuales él entregó a la congregación, a la novia. Él lo entregó todo a nosotros para que nosotros levantáramos la novia. Cuando el hijo pródigo llegó a casa, recibió los primeros dos dones: el anillo en su mano y el vestido en su cuerpo. Esto está en Lucas en el capítulo 15, ¿no es cierto? En ese momento no recibió la cadena de oro, que le va a ser entregada más tarde, porque son diferentes momentos, ¿no es cierto?, por así decir. En Efesios 1:13 se afirma que fuimos sellados con el Ruach HaKodesh, ¿no es cierto? Esto indica que el Ruach de salvación es comparado con un sello. Sabemos que somos salvos porque fuimos sellados. Antes de ser salvos, nosotros éramos gente común, ¿no es cierto? Pero el día en que recibimos a Mashiach, ¿no es cierto?, fuimos sellados. El sello de nuestra salvación es el Ruach HaKodesh de Elohim. Desde entonces hemos tenido un sello sobre nosotros. Los antiguos usaban su anillo como sello, eso lo sabemos. Todo lo que sellaban con su anillo era importante para ellos, sobre todo el anillo de un rey, ¿no es cierto?, de algún potentado. Por lo tanto, el anillo, el sello que recibió Yosef, tipifica el Ruach HaKodesh recibido por Mashiach. Cuando Mashiach ascendió al trono, recibió del Padre el convertirse en el Ruach HaKodesh para usarlo como sello y colocarlo sobre todos los creyentes, ¿no es cierto? El Ruach HaKodesh es nuestro sello. Cuando alguien lo invoca, él coloca este sello. El segundo don que recibió fueron las vestiduras, ¿no es cierto? Ya hemos dicho muchas veces que estas son las coberturas de justicia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos, dice Hitgalut en el capítulo 19. En gran manera me gozaré en Yahweh, todo mi ser se alegra en mi Elohim, porque él me ha vestido con vestiduras de triunfo, me ha cubierto con un manto de victoria, como un novio ataviado con su turbante, como novia adornada con sus joyas. Dice Yesaya en el capítulo 61. Nosotros los creyentes necesitamos por lo menos dos vestidos, uno de salvación y otro de victoria, que es la recompensa, ¿sí? El hijo pródigo que se menciona en Lucas 15 recibió solamente un vestido porque él solamente fue salvo. No tenemos la historia completa, la historia continúa, pero no está terminada en esa parábola. Él todavía no había llegado a ser victorioso, solo vemos cuando él regresa a la casa, ¿no es cierto? Después de haber sido salvos y de haber recibido el vestido de justicia que nos justifica, que es Mashiach que nos cubre, ¿sí?, tenemos que seguir adelante y llevar una vida victoriosa, una vida en la cual desarrollamos realmente este Mashiach en nuestro interior. Si hacemos esto aparte del vestido de salvación, vamos a recibir otro vestido que viene junto con el galardón, ¿no es cierto? Es uno que nos permitirá participar realmente de las bodas del Cordero. El Brit Hadashah revela que nosotros, los creyentes, ¿no es cierto?, tenemos que llevar estos dos vestidos. El primero lo vemos en Lucas 15, como dijimos, y el segundo en Hitgalut 19. El vestido de salvación nos presenta justificados delante del Padre. Nosotros nos vestimos de Mashiach, pero si queremos asistir a las bodas del Cordero, necesitamos otro vestido también. Los dos vestidos son Mashiach mismo también, pero son dos aspectos diferentes de Mashiach. El primero, el vestido de salvación, es el Mashiach sobre nosotros, Mashiach dado a nosotros como justicia, porque todos los que se sumergieron en el Mashiach se han revestido de Mashiach, dice Galut ya en el capítulo 3. Por él, por Elohim, están ustedes en el Mashiach Yahshua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación, redención, dice Corinthiyin Aleph en el capítulo 1 también. Entonces, cuando el hijo pródigo regresó a casa, no era apto para sentarse con su padre justo, no estaba en condiciones, necesitaba un vestido de justicia que lo cubriese y lo hiciese apto, ¿no es cierto? Ese vestido es Mashiach como justicia nuestra, quien nos justifica delante del Elohim justo. Entonces podemos entrar en su presencia. Pero después de haber sido justificado, tenemos que expresar a Mashiach. Ahí tenemos que empezar a crecer, ¿sí? Cuando expresamos a Mashiach, cuando lo dejamos crecer en nuestro interior, él se convierte en nuestra justicia, ahora subjetiva, ahora vivenciada. Esa justicia se mezcla en nuestro interior, ¿no es cierto? No solamente es algo puesto sobre nosotros, ¿sí?, algo que hemos recibido. Ahora empieza a meterse en nuestro interior realmente. Es algo que empezamos a expresar. Este es el Mashiach subjetivo, por así decir, porque no lo estamos viviendo objetivamente separado de nosotros, sino subjetivamente mezclado con nosotros mismos. Es algo un poco difícil de explicar para
nuestra mente material y física, una cosa espiritual, y sin embargo espero que se comprenda. Entonces, Él es este segundo vestido que nos es dado para asistir a las bodas del Cordero. Todos recibimos entonces el primer vestido y no tenemos ningún problema en cuanto a nuestra salvación. Siempre digo que por favor esas cosas queden claras. Somos salvos y vamos a pasar la eternidad con Mashiach. Este es un asunto más sólido que una póliza de seguro, realmente. Pueden sacar lo que es verdad. Pero ¿qué diremos del segundo vestido? Ahora no podemos ser tan determinados como lo somos con el primero, ¿no es cierto? Ya que puede ser que no hayamos pagado la prima necesaria para tener esta segunda póliza, ¿no es cierto? O sea, siguiendo con el paralelo, ¿no es cierto? Tenemos que obtener el segundo vestido para recibir la recompensa, y ahí viene el hecho de correr la carrera, de ganar el galardón y todo lo demás, trabajar nuestros talentos, las minas, etcétera, ¿no es cierto? Pero realmente alabado sea Mashiach, ¿no es cierto? Porque el vestido objetivo, ¿sí?, y el vestido subjetivo son dones. Los dos son dones, ¿sí? Los dos fueron dados por el Padre al Hijo, y el Hijo nos ha dado realmente los dos. Si me preguntaran si tengo todo vestido, yo respondería, sin lugar a dudas tengo el primer vestido. El segundo vestido está dentro de mí en proceso de formación, ¿tá? El segundo vestido lo estamos elaborando en este momento. Estamos siendo sastres, por así decir, y estamos elaborando este vestido. Hola Flor, hola Gloria, bienvenidas. Entonces, este segundo vestido lo estamos trabajando en este momento, pero el primer vestido ya lo tengo listo y puesto desde el primer día que fui salva. Entonces, todos tenemos este segundo vestido y lo llevamos dentro, y tenemos que orar mucho ahora a Mashiach para pedirle que se genere en nuestro interior este segundo vestido. El tercer elemento se relaciona también con este segundo vestido. Se trata de la cadena de oro, ¿no es cierto?, colgada en el cuello de Yosef. En las escrituras, un cuello con una cadena denota una voluntad sometida realmente. Cuando los hijos de Israel desobedecían al Mashiach, Yahweh mismo, ¿no es cierto?, se refería a ellos como un pueblo de dura cerviz, ¿no es cierto? Decía, utilizaba siempre esa expresión, está en Éxodo, en muchos lugares, pueblo de dura cerviz siempre decía. Sería inapropiado que una persona de dura cerviz llevara realmente una cadena de oro, no sería lo mejor, ¿no es cierto? Como poner un aro de oro en la nariz de un cerdo, como dicen también, ¿no es cierto? Pero realmente sería muy hermoso ver una cadena de oro alrededor de un cuello que se inclina delante en sumisión, ¿no es cierto?, a Yahweh. El cuello encadenado representa una voluntad conquistada y sometida para obedecer el mandamiento de Elohim. Cuando nuestro cuello es conquistado y sometido, queda encadenado. La secuencia de los dones, de estos tres dones, ¿cierto?, en el paso 42, entonces corresponde también a la secuencia espiritual. En la secuencia espiritual primero recibimos al Ruach para salvación, que es el sello. Después recibimos el vestido de justicia y empezamos a expresar a Mashiach, ¿sí? Recibimos la justificación de Mashiach. Si queremos expresar a Mashiach, entonces tenemos que tener una cadena en nuestro cuello. Esto significa que nuestro cuello tiene que ser subyugado, sometido y encadenado por el Ruach HaKodesh. Él nos encadena como cautivo a Rivka, ¿no es cierto?, con un anillo en la nariz y los dos brazaletes, cosa que vimos en el capítulo 50. También proveyó alimento. Yosef, mediante sus palabras, trajo alimento al pueblo. Él ministró alimentos a los demás por su interpretación de los sueños. Todo esto salió a través de estas cosas simples que parecen no tener nada que ver, ¿no es cierto? Muchos dicen que son pobres, pero ser pobres no es una cuestión de bienes, sino de si tenemos o no el verdadero tesoro en nuestro interior, si lo estamos haciendo crecer, porque la semilla guardada no se ve y no crece. Nosotros podemos guardar una semilla durante años y la semilla no crece. Estas personas son pobres porque no hablan por fe, son pobres porque no testifican de Mashiach al mundo con sus vidas, no de boca para afuera, porque hablan muchos, sí, pero no se trata de hablar. El mundo no acepta tampoco esas cosas. La gente se da cuenta cuando se ministra de la boca para afuera, pero no hay vida. Lo que necesitamos hacer es que Él se genere en nosotros para poder ministrar a Mashiach en vida, ¿sí? No solo con palabras. Las palabras son útiles para comunicarnos, sí, ciertamente, pero no alcanza si no hay vida detrás de ellas. Muchos, cuando digo que tienen que hablar por fe, van a creer que los estoy mandando a predicar a otros. Nada más alejado que esto, ¿tá? No estamos hablando de predicar, sino de hablar por fe. Son dos cosas diferentes. Yo no le estoy diciendo, ay, agarren un librito y salgan como los testigos de Jehová. No se trata de eso, ¿tá?
a pesar de que no es incorrecto, ¿no es cierto?, salir a predicar. De lo que estoy hablando acá es otra cosa, es hablar por fe. Esto es ministrar alimento a otros, proveerles comida, no predicarles todo un evangelio, tenés que convertirte, hacer esto, aquello. No se trata de eso, se trata de ministrarles alimento, proveerles vida. ¿Sí? Cuando hablamos por fe, hablamos en el ruaj siempre. Salir a predicar puede ser un simple ejercicio del alma y la carne, ¿sí?, como la mayoría realmente hace. Pero hablar por fe es ministrar vida, es dar alimento. Y si primero no la hacemos crecer en nuestro interior, no vamos a tener ninguna vida para ministrar a nadie. Sí, ni siquiera para nosotros mismos vamos a tener, ¿no es cierto? Así que están siendo expuestos, no se resistan. Permitan que el ruaj los quebrante. ¿Qué es esto? Justamente admitir lo que somos, que decimos que confiamos y creemos, pero que nuestras actitudes y acciones realmente muestran lo contrario, que no confiamos en él todo lo que deberíamos, como para aceptar por la fe, lanzarnos al abismo con los ojos cerrados y de espaldas. Eso es realmente fe. Hablar por fe es mucho más que emitir palabras y impartir doctrinas, las cuales no disminuyen su importancia, pero quedan en un segundo lugar. Hablar por fe es ministrar vida. Sin vida todo lo que digamos será muerto y el mundo lo va a ver como lo que es, muerte, ¿sí? El mundo reconoce rápidamente la muerte porque el mundo mismo está muerto. Así que esa es una cosa que ven enseguida, la vida de la muerte. Si damos gloria al Padre por eso, ¿no es cierto?, ellos la ven enseguida, porque es por esa puerta que pueden llegar a entrar a la salvación. De manera que si nosotros en nuestras vidas no somos esa puerta, no tenemos a Mashiach brillando para que el mundo lo vea, las personas no van a desear entrar en Mashiach. Es así de simple. No que la puerta seamos nosotros mismos, ¿sí?, sino que esa puerta debe estar muy clara y patente en nosotros para que los demás la vean y deseen tener esa misma puerta, ¿sí? Deseen entrar, yo quiero entrar, pero no es entrar en mí, no te vas a salvar entrando en mí, tenés que entrar en Mashiach, él es la puerta. Si ven a Mashiach dentro de nosotros, verán la luz, verán la verdad, verán el camino, verán la vida, verán la puerta, verán todas las cosas que Mashiach es. El mundo debe ver todo Mashiach a través de nosotros. Si guardamos silencio en la escuela, en el barrio, en el trabajo, en la familia, en las reuniones, ¿sí?, estamos realmente expresando a Mashiach. ¿Por qué no hablan? Muchos se disculpan diciendo que no tengo la suficiente experiencia como para decir algo. En realidad lo que tienen es miedo, sinceramente. Y yo lo sé porque yo también lo tenía. Y realmente hablar por nosotros mismos, si yo tuviera que hablar por mí misma, lo primero que hago es callarme la boca, ¿sí?, porque no es así. Pero hablar por la fe no es una cuestión de experiencia, es todo lo contrario, exactamente. Hablar por la fe es no tener experiencia y hablar de cualquier manera, justamente porque es fe, ¿sí? Si ya tenemos en nuestras manos el objeto de nuestra fe, ¿dónde quedaría la fe? Yo no tengo fe si ya recibí la cosa, tengo fe de que voy a recibir esto, ya lo recibí, se acabó, no necesito la fe, ¿sí?, en ese momento. Entonces, hablar, vivir por la fe es lo que tenemos que hacer si queremos adquirir la experiencia. Como de costumbre nosotros hacemos las cosas al revés, ¿sí? Eso porque el mundo nos ha condicionado a tener miedo de todo, tratar de asegurarnos de que no vamos a ser engañados, que no vamos a ser lastimados, que no vamos a perder, que todo que no nos va a tocar, ¿no es cierto? Pero eso solo nos expone realmente como personas que únicamente confiamos en nosotros mismos y no confiamos en que Él se ocupará de todo, ¿sí?, y que ciertamente cumplirá sus promesas. Eso es lo que cada vez que nosotros tenemos ese tipo de reacción, de querer asegurarnos de las cosas, estamos exponiendo nuestra falta de confianza en Él. Mashiach, por haber resucitado, haber subido al trono, haber sido glorificado, haber recibido dones, ¿no es cierto?, es el Salvador del mundo, ¿sí? Como tal, Él también es el que sustenta la vida. A este Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, dice Hechos en el capítulo 5. Yosef tipificaba a Mashiach entonces en estos tres aspectos, ya que estos títulos están incluidos en el nombre Safnat Panea que le dio el faraón a Yosef, ¿no es cierto? El primer significado de este nombre es Salvador del mundo. El segundo es sustentador de la vida y el tercero es el que revela los secretos. Todos sabemos que Mashiach es el Salvador del mundo, como tal, Él sustenta la vida y revela los secretos.
Entonces, todos estos títulos fueron atribuidos a Yosef, que es un tipo de Mashiach. Primero, él fue el revelador de los secretos, ¿sí? El que revelaba los sueños, ¿no es cierto? Después fue el salvador del mundo, porque fue el que ministró alimentos a todos. Llegó a ser el salvador porque les dio alimento a todos, ¿no es cierto? Entonces ahí se convirtió en el sustentador de la vida. En cuanto al hecho de que Yosef realmente sustentó la vida, el relato de las escrituras es maravilloso. El faraón tuvo dos sueños, el primero acerca de las vacas y el segundo acerca de las espigas, ¿no es cierto? Esto está en el capítulo 41. Chicos, después cuando termine les leo lo que están escribiendo, pero no voy a interrumpir la charla mientras tanto. Las preguntas las respondo todas al final. No crean que no las estoy viendo. Entonces, en cuanto al hecho de que sustentó vida, tenemos estos dos sueños. El primero de las vacas y el segundo de las espigas. ¿Por qué el faraón no soñó con 7 elefantes y 7 piedras negras? O 7 lo que sea y 7 lo que sea. Tanto las vacas como las espigas son comestibles, los dos tipos básicos de nuestra alimentación y las dos cosas que son aptas para los sacrificios y ofrendas, carne y harina, ¿sí? Aquí vemos dos clases de vida, la vida animal y la vida vegetal. Tenemos que disfrutar de ambas clases de vida. Según el mandato bíblico, antes de la caída el hombre comía solamente de la vida vegetal, eso está en el capítulo 1 de Bereshit, pero después de la caída se le dijo al hombre que comiera carne porque su genética había sido modificada. Esto lo tratamos en el capítulo 19. Además ya estaba en marcha el plan de redención, si en él era necesario derramar sangre, como dice Bereshit en el capítulo 9. Por lo tanto, después de la caída, el hombre tuvo que recibir su provisión de la vida vegetal y de la vida animal. En realidad la vida animal debe venir en primer lugar, ¿sí? Ya que las personas caídas deben ser redimidas antes de poder disfrutar de la vida. En la mesa de Mashiach vemos el pan y la sangre. La sangre proviene de la vida animal del Cordero para redención, ¿no es cierto? Y el pan proviene de su vida regeneradora. En las buenas nuevas de Yahanan, el Mashiach es comparado con el Cordero, ¿no es cierto? Y en Yahanan 1, por ejemplo, Yahanan el inmersor dice, he aquí el Cordero de Yahweh, ¿sí? Y en Gilgalut también lo tenemos mencionado como el Cordero, ¿no? El Cordero que fue inmolado. Esta es la vida animal que trae redención. En Yahanan 12, Mashiach es comparado también con un grano de trigo que cae por tierra para reproducirse por medio de la regeneración. Esta es la vida vegetal que nos regenera. Así que se mencionan las dos clases de vida en el sueño de Faraón. Cuando examinamos estas cosas nos damos cuenta nuevamente de que las escrituras son verdaderamente un libro de origen divino, sin duda alguna. Ningún humano puede haber escrito estas cosas y haber conseguido relacionarlas a lo largo de siglos. Lo que no lo ven es porque realmente no le prestan atención y no quieren leerlas por completo y unificadas. Ciertamente esta es la palabra de Elohim. Hoy en día la provisión de la vida que recibimos de Yahshua HaMashiach como aquel que sustenta la vida incluye tanto la vida animal que redime como la vida vegetal que se reproduce. Así que Yahshua les dijo, en verdad les digo que no fue Moshe quien les dio el pan del cielo. No, mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Ellos le dijeron, maestros, danos siempre de ese pan. Y Yahshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces los yahuditas murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, este no es Yahshua, el hijo de Yosef. No conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo es que ahora dice descendido del cielo? La mente humana, la mente natural, ¿no es cierto? Y Yahshua les respondió, no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. Y yo lo resucitaré en el día final. En verdad les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que lo coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces los yahuditas discutían entre ellos diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Yahshua les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Ahora, entonces, al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, esta declaración está fuerte, ¿quién la puede entender? Sabiendo Yeshua en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Bien, nosotros, al contrario, habiendo sido ya mucho más abiertos nuestros ojos, ahora al final de los tiempos, comprendemos mucho más acerca de todas estas cosas y día tras día somos alimentados de esta manera gloriosa. Mashiach es el Salvador del mundo y es el que sustenta la vida, así que no alcanza con ser salvos, debemos comerlo y beberlo como nos ha ordenado. Él también es el revelador de secretos, es el interpretador de sueños, ¿no es cierto? ¿Han ya pensado ustedes alguna vez cuántos sueños interpretó Yeshua HaMashiach cuando estaba en la tierra? Al hablar de sueños me refiero a revelaciones, es decir, a los secretos que él manifestó, ¿no es cierto? Las cosas que él reveló. Sí, él interpretó por lo menos 7 sueños en Matías en el capítulo 13 y otros en el capítulo 24 y 25, cosas que estudiaremos en su momento, ¿sí? Verdaderamente Mashiach es el revelador de los secretos. Una vida de sueños. Yosef era un verdadero soñador y su vida fue una vida de sueños. Un creyente victorioso y vencedor será siempre un soñador. Debemos tener sueños, ¿no es cierto? Porque no son nuestros, sino que son la visión del Padre. Y en esto distinguimos los verdaderos de los falsos, en que los verdaderos se conforman a Él, surgen de Él y nos conducen a Él de vuelta. Y debemos interpretar los sueños de los demás, ayudarlos a comprender cómo integrarse a la novia, ser parte de esa visión maravillosa que es el sueño de Yahweh, ¿sí? Día tras día todos debemos hablar conforme a la visión que nos ha dado, no debemos hablar conforme a nuestros sentimientos, a lo que nos parece, ni mucho menos a lo que vemos, que generalmente no vemos nada. Mejor dejemos esas cosas de lado guardadas y hablemos por la fe, sí, conforme a la visión que hemos recibido. Somos visionarios realmente. Por ser visionarios, hacemos todo conforme a la visión, ¿sí? Que nunca es personal, nunca es una cosa personal, no son esas cosas que hace el mundo, ¿no es cierto? Es siempre su visión. Si no tiene nada que ver con su visión, no es realmente una visión verdadera, ¿sí? Aunque algo todavía no exista, tenemos que hablar conforme a lo que vimos de eso, ¿no es cierto? Lo que Él nos mostró y nos dijo que trabajemos para eso. Y que Él está trabajando para eso también, de manera que si Él está trabajando, eso se va a cumplir, ¿no es cierto? No podemos discutir esas cosas, de manera que nos damos cuenta que nuestra visión se cumplirá. Fuimos llamados para trabajar en su obra, levantando su casa, que es la novia, y hoy ciertamente no la vemos, ¿sí? No es que la estamos viendo en este momento, podemos ver sus inicios, pero más estamos viendo con los ojos de la fe que otra cosa, porque realmente todavía no ha sido completamente levantada, pero será en su momento cuando esté culminada. Pero hoy tenemos que hablar y vivir por la fe porque su palabra es firme. Los sueños requieren una interpretación. La interpretación se da con palabras. Es por eso que Yosef hablaba continuamente. Si por sus palabras se cumplieron todos sus sueños. Primero Yosef habló y esto le trajo problemas. Realmente. Si él no hubiera hablado de sus sueños, los primeros que tuvo, no hubiera tenido tantos problemas. Sus hermanos lo aborrecieron y lo vendieron como esclavo simplemente porque él habló de aquellos sueños. Si después de recibir esos sueños, Yosef se hubiera callado la boca y hubiera dicho, si yo digo esto, me van a querer matar, ¿no es cierto? No habría tenido ningún problema. Sus sufrimientos realmente surgieron por sus palabras. Pero estos sufrimientos eran indispensables para que esos sueños se cumplieran. De manera que si él se hubiera callado la boca, también no se habían cumplido. Jamás. Entonces, finalmente Yosef comprendió que todo lo que le había pasado en su vida había sido providenciado por Yahweh, que nunca, jamás se había apartado su mano protectora de encima de Yosef, y a pesar de los sufrimientos, jamás permitió que fuera destruido, sino únicamente quebrantado y labrado para poder recibir el cumplimiento de los sueños. Y afirmó finalmente, ahora no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí, fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de ustedes, dice finalmente en Bereshit en el capítulo 45. Como ya vimos, primero Yosef habló y esto le trajo problemas, pero más adelante salió de los problemas y entró en el cumplimiento de sus sueños también por causa de sus palabras. Él volvió a hablar y entró y salió, ¿no es cierto? Él nunca mudó su semblante ni su comportamiento durante sus aflicciones por esos largos años,
esos 13 larguísimos años, cuando muchos otros habrían lanzado hasta su fe por la borda, diciendo cosas como Dios no existe, si existiera no permitiría que me sucedieran estas cosas, que es una de las frases más típicas que dice mucha gente. Pero Dios realmente él aceptó ser disciplinado, ser quebrantado, y por eso finalmente resucitó en gloria. Él salió de la cárcel del sufrimiento y fue llevado al trono, solamente bajo el faraón, únicamente, como Mashiach fue llevado al trono, exaltado sobre todas las cosas, únicamente debajo del Padre. Yosef permitió que Mashiach se forjara en su interior, y cuando finalmente estuvo capacitado, habiendo llegado al tiempo de la plenitud, los 30 años, ¿no es cierto?, abrió la boca y ministró a Yahweh. Él pudo interpretar los sueños del rey del mundo en ese momento, que era Faraón, ¿sí?, porque hablaba por boca de Yahweh. Tanto los problemas como el cumplimiento vinieron por las palabras que profirió, ¿sí?, porque no eran suyas y él había sido debidamente preparado para ser sacerdote de Yahweh. Entonces recibió el sacerdocio y el reino al mismo tiempo. Sucede lo mismo con nosotros hoy. Cuando hablamos de la vida gloriosa de la novia, quizá muchos sacuden la cabeza, nos miran, nos preguntan si es posible que eso funcione en el mundo. Algunos dicen que no es posible, que es algo imposible, ¿sí? Pero sí funciona, porque no es un asunto de lugar físico, ¿sí? La novia es un andar en el Ruach, no en la tierra. Y lo más importante, porque ese es el sueño de Yahweh y no nuestro. Él es algo que él ha determinado, así que es inútil ponerse en contra, y dudar es más bobo todavía. Yo realmente recibí esta visión hace casi 50 años, aunque por supuesto no la entendí porque era muy chica. Sin embargo, es lo que me ha estado guiando toda mi vida de cárcel, de preparación para ejercer el ministerio que me fue encomendado. Hoy que miro hacia atrás, comprendo realmente que todas las cosas que sufrí, y que antes lloraba como loca, ¿sí?, me condujeron a ser disciplinada para este fin. Y es lo mismo con la vida de cada uno de ustedes. Si ahora se detienen y comienzan a mirar retrospectivamente, van a comprender que todos fuimos separados desde el vientre, y que estas cosas nos han sucedido desde chiquitos, aunque jamás las entendimos en su momento, ¿sí? Nos han conducido hasta todas esas cosas, fueron para ser disciplinados, para este fin, para ser parte de su sueño. Hoy todas las cosas que antes recriminaba a mi familia o a mi entorno, a las cosas que me pasaban, ¿no es cierto?, al destino, lo que fuere, ¿sí?, hoy comprendo que fueron bendiciones, realmente bendiciones de parte de Yahweh. ¿sí? En su momento fueron cosas dolorosas, negativas, o al menos lo parecían, ¿sí? Con sus consecuencias, ¿no es cierto? Desde un punto de vista natural lo eran, ¿sí? Sin embargo, hoy comprendo que lo que yo deseaba no era lo bueno para mí, ¿sí? Y en el fondo ni siquiera lo que él deseaba, y que no me fue negado porque no lo mereciera, porque me porté mal o porque la vida no me quiso, ¿tá? Sino para mi protección. Y comprendo que si hubiera tenido la posibilidad de realizar alguno de los antiguos sueños y deseos de mi alma, habría sido mucho más difícil para mí abandonarlos después, ¿sí? Habría sido mucho más complicado, me habría metido mucho más en el mundo y habría sido mucho más difícil sacarme después, porque no habría querido dejar esas cosas amadas, ¿no es cierto? Como dijo Mashiach, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de Elohim, en Lucas, en el capítulo 18. Y no se refería únicamente a las riquezas, ¿sí? Sino a todas las cosas del mundo que deseamos y que son como anclas para nosotros y que no queremos abandonar. Hoy que comprendo el fin, realmente esas cosas, puedo dejar de sentir rencor, rabia, decepción, resentimiento, o sea, todas esas cosas que sentía cuando decía, ¿por qué no me dejaron hacer esto? ¿Por qué no tuve la oportunidad de hacer aquello? ¿No es cierto? Hasta el dolor, todas las cosas, ¿no es cierto? Todos esos sentimientos que vamos juntando todos a lo largo de nuestra vida y que amontonados, cuando los amontonamos bien y los amasados, conforman nuestro miedo. Ese es nuestro miedo, ese es el conjunto de todos esos sentimientos negativos que de a poco y cada uno nos dicen, no hagas esto, no hagas aquello, te vas a lastimar, y que tratan de protegernos de algo que no existe, generalmente no existe. El camino de Mashiach es un desenredar este gigantesco ovillo que hemos estado fabricando con malos sentimientos a lo largo de nuestras vidas, y cuanto más lo desovillemos, más iremos eliminando nuestros miedos.
Para aquellos que dicen no a la visión, ciertamente la visión nunca se va a cumplir, es obvio, ¿no es cierto? Pero para aquellos que dicen sí se puede, para ellos será posible, ¿no es cierto? Porque estarán comenzando a caminar el camino del Padre. Cuanto más decimos que la novia es gloriosa, más gloriosa es, aunque no la vemos, ¿sí? Y más firmemente ella es edificada. Creo firmemente que de esta centralidad que el Ruaj está levantando van a surgir muchas congregaciones locales alrededor de los que están dispuestos a recibir la visión y ministrarla por la fe a otros. Y así sucesivamente seguirá la expansión. A ellos, a todos los que están dispuestos, a todos ustedes les digo, prepárense primeramente para afrontar los problemas por lo que dicen y después a ser disciplinados y finalmente a salir de estos problemas también por lo que dicen. Y al finalmente entrar en el cumplimiento de sus sueños siempre por lo que dicen y ministran. Estas tres cosas no sucederán a todos por su gracia. Finalmente, un punto más que nos hace comparativamente a Yosef con Mashiach es que levantó a la novia, justamente. En Bereshit 41 vemos que Yosef tomó por mujer a Asenat, la hija de Potifera, que era sacerdote de On, nos dicen las escrituras. La esposa de Yosef era una mujer pagana, una egipcia, ¿sí? Yosef la tomó por esposa cuando fue rechazado por sus hermanos. Esto también es un tipo que describe la manera en que Mashiach comenzó a producir su novia de su costado, enviando a sus talmidim a llevar las buenas nuevas a las ovejas perdidas, la mayoría de las cuales se había gentilizado hacía muchos siglos, ¿sí? Ya que sus hermanos lo rechazaron, Yosef tomó una esposa gentil, y como los suyos no lo reconocieron, Mashiach también fue a buscar a las ovejas de otro redil que también le pertenecían, ¿sí? Finalmente, muchos de los que lo rechazaron también abrirán sus ojos y serán parte de la novia. En el libro de Bereshit hemos visto tres esposas, ¿sí?, que representan a la novia. Javá, ¿no es cierto?, que es la esposa de Adán, que sale de su costado. Rivka, que es la esposa de Yitzhak. Y Asenat, ahora la esposa de Yosef. Javá, como esposa de Adán, describe la forma en que la novia procede de Mashiach, ¿no es cierto?, sale de él, forma parte de él, ¿sí? Tipifica el hecho de que la novia es igual a Mashiach en vida y en naturaleza, porque salió de él, ¿sí? Y finalmente se volverá a ser un cuerpo único con él en las bodas. Así Javá tipifica a la novia que forma parte de Mashiach, procede de él, vuelve a él y es una sola entidad con él. Rivka describe a la novia como la llamada y la elegida, ¿no es cierto?, como la que tiene el mismo origen que Mashiach también. Yitzhak vino de una fuente específica y el siervo de Abraham fue enviado a esa fuente, ¿sí?, para recoger y llamar una esposa para Yitzhak y traerla a él. No fue enviado a cualquier lugar. Esta mujer elegida fue Rivka. Y Asenat describe a la novia tomada del mundo gentil por Mashiach cuando fue rechazado por los hijos de Israel. Así que son todas las formas en las que vemos cómo él se ha movido. Cuando Mashiach fue rechazado, se volvió al mundo gentil y produjo a la novia, la cual proviene del mundo gentil y de las ovejas perdidas. Porque las ovejas perdidas se mezclaron con el mundo gentil, ¿sí? Entonces ahí tenemos toda la forma en la cual él cumplió con aquella vieja promesa de ser bendición para todas las naciones de la tierra. Los cristianos y los judíos no comprenden estas cosas. Para los segundos obviamente ni existen, ¿sí? Porque no creen siquiera en Mashiach. Pero los cristianos aseguran que ellos son los gentiles que reemplazaron a Israel. Lo reemplazaron, ¿no es cierto?, en la teoría del reemplazo que ellos inventaron. Cuando esto sabemos perfectamente que no es así. Ellos no solo son los descendientes espirituales de las ovejas perdidas y no han reemplazado a nadie, ¿sí?, solo que tienen amnesia y ni saben que estuvieron perdidos y que se trata de ellos mismos. Pero no se dan cuenta de nada, ¿sí? Yosef engendró también dos hijos de su esposa Asenat, que fueron Menashe y Efraín, ¿no es cierto? El nombre Menashe significa el que hace olvidar. Cuando nació Yosef dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto indica que con el nacimiento de Menashe, Yosef olvidó sus aflicciones. Él había salido de la cárcel, finalmente había sido entronizado, había recibido una esposa y tenía un hijo, ¿sí?, y se sentía completamente feliz. Los años de sufrimiento habían quedado atrás. Esto revela que cuando la novia sea productiva, Mashiach declarará que él ha olvidado sus aflicciones. Mashiach se deleita cuando la novia crece y se reproduce, porque esa es nuestra función. Cuando a través de las reuniones la novia produce algún fruto, no frutos personales, frutos corporativos. Los personales son necesarios, ciertamente, pero no es lo mismo. Se necesitan los frutos corporativos, ¿sí?, porque estamos hablando de la novia y no solamente de las piedras. Entonces Mashiach declara en ese momento
a todo el universo, que ha recibido un hijo que le ha hecho olvidar todos sus sufrimientos, que ha recibido el presente que estaba buscando. El nombre del segundo hijo fue Efraín, ¿no es cierto?, que significa fructífero. Cuando Efraín nació, Yosef dijo, Elohim me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En el caso de Yosef, él dio fruto en el lugar de su aflicción, ¿no es cierto? Yosef fue abonado con mucho estiércol y produjo mucho fruto. Cuando predicamos la buena nueva, si producimos frutos, Mashiach se alegra realmente, porque los frutos son de su propia especie, porque la planta se reproduce según su especie. Y esto es para gloria del Padre, que es la esencia de todos nosotros. Bueno, habiendo terminado, ahora sí me voy a poner a ver qué es lo que estuvieron escribiendo. Un minuto. Ay, a ver, vamos a ver, déjenme ver. Dice Carla, no siempre uno se siente como quiere. Ciertas veces le pedí poder sentirme mal o poder llorar por algunas cosas en las que me veo indolente o estoy sorda y a veces ni siquiera puedo hacerlo, y eso creo que es tener el corazón endurecido. No, eso es tener una respuesta almática. Todo lo que has dicho ha sido del alma y no del ruaj. El problema es justamente que necesitamos ser quebrantados para poder entender la diferencia entre ser quebrantado y no ser quebrantado, y la diferencia del alma y el ruaj. Y hasta que no aceptamos el primer quebrantamiento, esa parte se nos complica en la cabeza, porque tratamos de buscar diferencias que no vamos a ver a menos que las experimentemos. Las cosas con él no son de palabras, son cosas que experimentamos o no. Hasta que no permitamos que nos quebrante, no vamos a conseguir experimentar eso verdaderamente. Dice Carla, el segundo vestido, cuando uno se convierte en creyente espiritual, entonces no, es el vestido que vamos a recibir para entrar en las bodas del Cordero. ¿Sí? Ese vestido es el vestido que viene como parte del galardón, como parte del camino de santificación, ¿sí? Es el camino de avance. El vestido, el primero es Mashiach, los dos son Mashiach, ¿no es cierto? El primero Mashiach como nuestra justicia, lo cual es nuestra salvación, ¿no es cierto? Ya estamos salvos al vestir ese, pero falta que trabajemos el segundo vestido y lo desarrollemos. Entonces no lo recibimos cuando nos convertimos en creyente espiritual, lo vamos a recibir al final, porque es un vestido que se desarrolla a lo largo de toda la vida, por así decir, es todo nuestro caminar, ¿sí? Dice Gaby, en muchas oportunidades Mashiach demandó que hable y calle y viceversa, y en oportunidades debí haberme callado y hablé, de esa forma no lo expresamos y el mundo lo ve. También, misma cosa, actitud almática, antes que una sumisión, someternos al ruaj. Justamente, cuando hacemos eso, estamos siendo, generalmente es impulsivo, y todo lo que es impulsivo es acelerado, lleva prisa, y eso proviene del Hasatán, que nos empuja siempre a que corramos y no analicemos las cosas, y no pensemos, no paremos hasta que se nos ocurra que tenemos que hablar con el ruaj. Generalmente es así la cosa, siempre es algo impulsivo. Ahora necesitamos aprender a parar antes de los impulsos, ¿sí? Para preguntar al ruaj. Esa es es el comienzo de ese aprender a caminar, ¿no es cierto? Hola, Acción Mente, buenas tardes, ahora te veo. Dice Gaby también, a veces sorprende cómo si en un libro de origen divino, estas caritas me ponen loca, tienen un lenguaje tan sencillo, simple, y trata de cosas de este mundo. Justamente él dijo, estas cosas las dio a los simples y no a los sabios a sus propios ojos, y toma cosas de este mundo como ejemplo. La verdad que este mundo ha sido diseñado para ser un ejemplo. Velo de esa forma, porque el mundo es un escenario donde el Padre está contando la historia que debe contar. Dice Mario, son tan bonitas esas charlas que me las veo dos veces y siempre sale detalle finos y delicado de entender. Shalom, gracias Mario, sí, realmente, pero lo bonito realmente es la palabra, está todo en ella, y por eso sacarlo es maravilloso. Yo me siento verdaderamente refrescada, porque yo también aprendo, al tiempo que vamos andando, yo también estoy aprendiendo, ¿sí? No crean que yo me las sé todas desde antes, no, yo estoy aprendiendo, yo estoy caminando. Esta es la época en la que mi parte del sueño es justamente montar el rompecabezas. Esta es la parte que él está cumpliendo.
Dice Paula y David, el manto multicolor de Joseph tiene una relación profética con Mashiach. Cuando de niño me contaron esa historia del manto multicolor. Sí, yo ya vi muchas historias, vi algunas con relación a genética que son bastante delirantes. Realmente ese punto del manto multicolor yo no lo toqué ahora, no me lo hizo tocar, no me lo mencionó y no me movió a eso para nada. Y sin embargo yo también he leído un montón de cosas, pero en el fondo ninguna me ha convencido del todo. Y estoy segura de que sí también al mismo tiempo hay un algo, ¿sí? No es porque sí que haya sido un manto profético. Sin embargo, por ahora no me ha movido a nada a ese respecto, ni siquiera a negar los delirios genéticos que he visto por ahí, para nada. Simplemente no lo ha tocado al tema, pero sí, por supuesto, tiene relación con Mashiach, quédense tranquilos. De la esposa gentil viene la tendencia de la idolatría de Efraín. No, Efraín ya la tenía de antes, por eso se fue atrás de los ídolos, ¿tá? No le echen la culpa a los demás siempre. La tendencia está acá adentro. Efraín se fue corriendo al mundo. Es así la cosa. Hola Roxana, buenas tardes. Dice Cristina, entonces la prisión es parte del quebrantamiento. Exactamente. Nosotros le podemos decir muchos nombres, ¿tá? O sea, cuando decimos la prisión, es un estado que nosotros pensamos, estoy aprisionado y no puedo salir de un lugar. También puede ser otra cosa, puede ser una esclavización, puede ser muchas cosas en las cuales nos sentimos mal y a veces no nos vemos como esclavos. Por ejemplo, si yo te digo que la familia es una prisión, muchas personas no lo van a tomar como una prisión, porque la familia es nuestro hogar, ¿no es cierto? Nuestro entorno, no son nuestras personas amadas, a pesar de que todos tenemos nuestro problema con la familia. De cualquier manera, muchos no lo ven como una prisión y sin embargo, en sí lo es también. Entonces, estos son todos símbolos, ¿no es cierto? De todas las cosas que nos conducen al quebrantamiento. Esos pequeños problemas que tenemos con la familia, mayores o menores, porque cada uno tiene su familia, por así decir, su relación y todo lo demás. Hay algunos que tienen pequeños problemas, otros tienen grandes problemas. No importa el tamaño, son parte de esa cárcel, ¿sí? En la cual somos lanzados. Todas esas cosas forman esa cárcel. No es que cada uno es una cárcel separada, no, todo eso forma parte de la cárcel a la cual somos lanzados para ser quebrantados. Cuanto más nos disponemos a prestar atención, a escuchar, a analizarnos, sobre todo analizarnos nosotros mismos, en el sentido de ponernos en duda a nosotros mismos y no de tratar de defendernos, ¿sí? Que es lo que principalmente tendemos a hacer, sino de justamente decir, ¿y si soy yo la que no tiene razón? ¿Y si soy yo la que está haciendo la cosa mal? ¿Y si miro las cosas al revés, qué pasa? ¿Sí? Generalmente ese tipo de análisis nos ayuda mucho a poder avanzar un poco, ¿no es cierto? Con la ayuda del Ruach siempre vamos a salir adelante. Bueno, dice Cristina, ya llevo años en esta prisión y es muy difícil ver luz en este lugar. La luz está dentro tuyo, Cristina, si no la ves es porque no la estás dejando salir. Ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Dónde está la luz? En nuestro interior. Y vamos a salir de la prisión en el momento justo determinado por el Padre, cuando cumplamos la edad del sacerdocio. ¿Qué es la edad del sacerdocio? Por supuesto, en aquella época era una edad marcada, ¿sí? Para nosotros no es una edad definida en cuanto a, 30 años, 20 años, no se trata de ese tipo de edad, ¿no es cierto? Se trata del momento en el cual ya estamos maduros, ya fuimos quebrantados correctamente y ya estamos aptos para comenzar a ejercer el sacerdocio de verdad, el sacerdocio y el reino. Ese es el fin y esa es la salida de la cárcel. La salida de la cárcel es cuando empezamos a caminar su camino por la fe, ¿sí? A hablar por él, por la fe. Cuando hablamos de las cosas que él nos prometió como hechos que ya fueran cumplidos, y no importa si no están cumplidos, los vamos a ver. Yo sé que los voy a ver. Acabó. No me importa si los voy a ver allá en el final o no, ¿no es cierto? Lo que a los demás les afecte o no,
verlos en la actualidad, ¿no es cierto? Es un problema que cada uno puede llegar a tener, pero si él nos dice que nosotros vamos a ser parte de la novia si nos esforzamos, ¿no es cierto? Y vamos a estar allá, y vamos a ser parte, y vamos a ser reyes y sacerdotes, porque estamos trabajando para eso, ¿no es cierto? Y todo lo demás, yo creo en eso. Lo estoy viendo, lo voy a ver acá. No, no lo voy a ver acá. Hasta que él no regrese, no recibamos los nuevos cuerpos y todo lo demás, todas esas cosas no serán cumplidas y no serán llevadas a cabo. De manera que no lo vamos a ver acá. ¿De qué estamos trabajando? Estamos trabajando a un futuro. Es así de simple. Eso es la fe. Cuando hablamos de esas cosas, el mundo lo ve. Esas cosas son la luz realmente que ilumina el mundo. Dice Carla, ¿tiene que ver eso con el niño interior? No sé qué es eso exactamente. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué sería? Porque hemos hablado de varias cosas. El quebrantamiento. Si el quebrantamiento tiene que ver con el niño interior, no, el niño interior es simple y sencillamente el punto de bloqueo que una persona tiene para salir de esa base hacia adelante, nada más, pero eso es una cosa completamente personal para salir adelante y nada más, no tiene nada que ver. De cualquier manera, todo tiene que ver con el quebrantamiento. Si no hay quebrantamiento, no se sale, se sepa la edad o no se sepa la edad. Lo que pasa es que si sabes la edad de ese niño interior, vas a poder conocer e interpretar correctamente aquellas cosas que cuando las ves en retrospectiva y comprendes que no fueron cosas que te hicieron mal los demás, sino que Yahweh dispuso que sucedieran exactamente para tu quebrantamiento, las aceptas. Si no las aceptas, no vas a pasar ese paso, por así decirlo, ¿no es cierto? Esa es la parte que hay que superar. Dice Mariel, yo no siento que aún haya sido quebrantada, pero también creo que es porque no lo he buscado, ser quebrantado, permitido. ¿Cómo puedo saber si es así y si aún no es mi tiempo? El tiempo de todos es siempre ser quebrantado. Si no lo ha sido, si no lo sentís, tal vez realmente sea que no has permitido, ¿no es cierto? Pero no sé, cada persona es diferente y esas son cosas que hay que ver un poco más profundamente. No son no tenemos respuestas para estas cosas como para aplicables a todos, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia particular, nuestras cosas, así que habría que ver exactamente qué sería en tu caso, ¿no es cierto? Así a priori no te puedo dar una respuesta realmente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Vayan por favor viendo y reviendo estas, porque estas acerca de Joseph y todavía más las que tienen que venir varias más, 62 más, son acerca de Joseph y en este sentido también, ¿no es cierto? Toda la parte que nos afecta a nosotros también, ¿no es cierto? Son muy importantes porque son bases, todo lo que está en Bereshit ya lo sabemos, son semillas y sobre esas semillas nosotros tenemos que empezar a desarrollarlo, ¿no es cierto? Para crecer. Dice Blanca, a ver... Excelente, Daniela, creo que estoy pasando el quebrantamiento, pero sigo Mashiach. Yo sé que todos estamos siendo quebrantados. Aunque Mariel me decís que no lo sentí, yo creo que en su momento te va a mostrar y te vas a dar cuenta. Yo creo que todos estamos siendo siempre quebrantados. Ya estar en este mundo de estar siendo quebrantados, ¿no es cierto? Dice Mario, esta fricción, energía densa que se siente cuando trabaja por el sistema dentro de él, es una sensación de nunca salir. Propio esta fricción hay que sacarla y dejar que el ruaj entre y saque la semilla de luz dentro de nosotros. Shalom. Sí, Mario, se trata de eso, pero no utilices la terminología semilla de luz, eso es gnóstico, ¿está? Él no es una... él es la luz, sí, pero semilla de luz es una terminología agnóstica. Mejor la dejamos de lado, no porque esté del todo mal, ¿tá? Sino porque conlleva cosas. Y como hemos estado trabajando en sacar las cosas agnósticas, te lo marco. Teresa, bienvenida, y Yaceli, bienvenidas, aunque ya estamos terminando. Pero bueno, pueden ver la charla después que queda en el site.
Dice Carla, el hecho de tener dudas de si escuchamos o no su voz es también parte del quebrantamiento. No, es que no ha sido quebrantado, justamente. Si tenés dudas en escuchar o no, porque no ha sido quebrantado todavía. Es el camino inicial, ¿sí? Es porque no ha sido quebrantado todavía que no lo escuchás, verdaderamente. Esa es la forma. El primer quebrantamiento, o sea, no se trata de no ser quebrantado. A veces nos pasan cosas malas, ¿no es cierto? Que son parte del quebrantamiento. Eso no quiere decir que no hayamos sido quebrantados, sino que no permitimos que eso nos quebrantara. No permitimos que eso nos quebrara, que eso nos atravesara, que eso nos mostrara realmente lo que somos, que eso nos expusiera. ¿tá? No asumimos que somos cobardes, miedosos, llenos de errores, que los errores no son de los demás, son generalmente nuestros, que somos, o sea, que somos un montón de porquerías realmente, porque tenemos una lista así, cada uno de nosotros tiene la suya, muchas veces coincide, muchas veces no, cada uno tiene lo suyo, ¿sí? Hasta que no vemos eso absolutamente, y no diciéndolo solamente, y lamentándonos, diciendo, sí, yo soy malo, y que esto, y que lo otro, porque también esa es otra actitud del alma, defensiva, ¿sí? Sino que cuando yo admito algo, digo, sí, es cierto, yo hago esto y no lo puedo hacer más. Ahora que lo veo, ahora que yo veo que tengo esta actitud y comprendo que esta actitud no es del Ruach, esta cosa yo ya no lo puedo seguir haciendo. Así que cada vez que me vea en la circunstancia de ponerme a, por ejemplo, a llorar así, decir, sí, lo entiendo, pero nada más, pero me siento mal y no hago nada, no, me siento mal y me muevo. Ahora sí, hacemos algo junto con el Ruach. O sea, le pedimos a Simashiach, vení y ayúdame en este momento a tomar una actitud acerca de esto que ya vi, pero no le estoy tomando una actitud práctica. Entonces, esas son las cosas en las cuales empezamos a trabajar conjuntamente con el Ruach. Mientras no empecemos a engancharnos de esa forma con él, realmente no hay experiencia con él, y es difícil explicarle las cosas a alguien que no es, o sea, es como tratar de explicarle los colores a un ciego, ¿sí? No se pueden explicar los colores a un ciego, hay que curarle la vista, y cuando él vea va a ver la diferencia entre un rojo y un azul, no queda otra, no se pueden explicar los colores, es así lo mismo. Hola Teresa, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, vamos a dar por finalizada la charla. Ha sido sumamente edificante, yo creo, para mí lo es. Lo están siendo todas las charlas, y creo que está edificando completamente a todos, no solamente individualmente, sino levantando a la novia. Yo estoy siendo quebrantado, dice Paula y David, dejando que su voz hable primero y callar mi alma. Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a dominar, aprender a callar, a quietar al alma, ¿no es cierto?, para escuchar su voz y aprender a obedecer, ¿no es cierto?, porque es escuchar su voz pero hacer lo que nos dice que hagamos. Generalmente ese es un camino que, bueno, nos lleva un poco de tropiezos y golpes, pero si insistimos y no desistimos y no desfallecemos, vamos a llegar ciertamente. Dice Mariel, pienso que lo que he buscado es no tener problemas, no meterme en complicaciones. Eso es haberte hecho un gran caparazón alrededor tuyo, y eso es lo que probablemente no permita que haya sido quebrantada. Esto es que he sido cobarde, sí, porque eso al mismo tiempo te está mostrando que tenés miedo de tener problemas, que tenés miedo de tener complicaciones. O sea, las complicaciones en sí son una cosa que ejerce una fricción en nosotros, ejerce una fuerza, ¿no es cierto?, que nos motiva a movernos. Por eso él las utiliza justamente para enseñarnos cosas, ¿no es cierto? Entonces, cuando buscamos no tener problemas, cuando buscamos es como buscar, yo no quiero que nada me toque, ¿no es cierto? Y eso no nos da el crecimiento, justamente. Eso es tratar de protegernos a nosotros mismos. Cuanto más nos protegemos, más nos encerramos. Cuando empezamos a salir de nuestro yo interior, ¿no es cierto?, vamos a empezar de a poco a escucharlo y ver que cómo él desea realmente quebrantarnos. Lo que él desea es quebrantarnos. Si él no nos quebranta, no servimos. Esa es la cosa. Puede parecer doloroso, pero es real. Y yo les aseguro que a pesar de que sea doloroso, cuando ya sos quebrantado, es maravilloso. El alivio de todo no tiene precio. Simplemente, parece que te da la sensación de decir,
¿Cómo no lo hice antes? ¿No es cierto? Dice Carla, tomar la actitud práctica es como tomar estos bichitos, la iniciativa y esperar que nos acompañe. A veces sí, pero a veces no, depende. O sea, todo va en la cantidad de diálogo que tengamos con él. Nosotros tenemos que dialogar con él antes, durante y después. Esa es la verdad. Cuanto más practicamos, más vamos agarrando la mano y más vamos tomando práctica a escuchar su voz, ¿no es cierto? Entonces, cuando queremos, buscamos hacer algo, ¿no es cierto? Y le preguntamos si tenemos que hacerlo, pero no tenemos la práctica de escucharlo. Entonces decimos, bueno, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Voy a encarar como para hacerlo. Si estás de acuerdo, abrí las puertas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una actitud como esa, o si ves que las puertas se están cerrando, evidentemente no es por ese lado, no es el momento. A veces no es que no sea la cosa, a veces es que no es el momento, será más adelante. No sabemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces esa es la forma que tenemos que aprender a reconocer sus pequeños llamaditos para andar con él, ¿no es cierto? Es como aprender a bailar y dejar ser llevado por la otra persona. Hay que tener mucha confianza en la otra persona para soltarse y aprender a reconocer los pequeños movimientos que nos indican el paso. Dice Katy, mi esposo dice que no me va a escuchar hasta que yo cambie, pero yo siento que ya cambié por dentro. Las excusas que pongan los demás son excusas y nada más, ¿sí? Yo también he recibido de esas excusas a lo largo de mi vida y lamento decir que nunca vi cambiar a la otra persona. En verdad la otra persona solamente estaba poniendo algo como para decir, no, toma, te pongo esto como para que no me molestes en este momento, pero realmente aunque cambies no voy a cambiar yo tampoco. Por lo menos hasta el momento esa persona no está queriendo cambiar para nada. Realmente esa es su postura. Oremos para que en el futuro tu luz brille tanto que lo deje ciego de verdad y quiera tener aquella cosa que vos tenés. Dice Gaby, caminar detrás de él, sí, pero no entendía a qué se refería el comentario exactamente. Acá me vienen todas las cosas mezcladas por ahí. Dice Carla, ¿cómo sabemos cuándo es decidir por nosotros mismos o que estamos caminando detrás de él? ¿Cómo reconocer si estamos o no haciendo su voluntad? Como ya dije, el quebrantamiento conduce a la práctica. No puedo dar explicaciones de cosas que solo se experimentan en físicamente, o sea, vivenciándolas, así que es inútil que me sigan llenando con preguntas de este tipo. No se responden esas respuestas, ¿está? Se vive. Cuando lo vivas lo vas a entender y vas a entender también, llegado el caso, pero no se lo puedes transmitir a otra persona tampoco. Mientras la otra persona no lo viva también, porque no lo va a entender. No son cosas que se entiendan, son cosas que se viven. Entonces, ¿cómo puedes llegar a reconocerla, su voluntad o no? Disponete a que él te explique cómo hacerlo. Así de simple. Pedirle a él que te guíe en ese sentido, ¿no es cierto? Para que te trabaje, para que vos lo reconozcas. Vos decís, yo no entiendo cómo hacer estas cosas. No entiendo cómo reconocer si estoy haciendo lo correcto o lo incorrecto, ¿no es cierto? En el fondo, te aseguro, no tiene importancia hacer lo correcto y lo incorrecto. Lo que tiene importancia es obedecer siempre. Si vos estás haciendo lo incorrecto, él te lo va a hacer notar. La cosa es que vos obedezcas en ese momento. Y viceversa también, para lo correcto también es válido. Así que es así nomás. Dice, pero hay que encarar entonces, si no es... Bueno, es lo que acabo de decir, Carla. Justamente está todo en eso también. Dice Blanca, es dejar en manos de toda nuestra vida y actos en manos de Abba. Exactamente, es así, simple y sencillamente. O sea, es que no nos importen las consecuencias. Así de simple. Es como decir, toma, ocúpate vos de esto. Y le doy algo a alguien, ¿no es cierto? Y le digo, vos te vas a ocupar de esto. No me importa si lo hace bien o si lo hace mal. Se lo di, ¿no es cierto? No me importa si lo hace como a mí me gusta o como a mí no me gusta. Pero ¿qué es lo que hacemos normalmente? Le damos algo a alguien para que lo haga y a los 5 minutos estamos diciendo, no, pero no se hace así, se tiene que hacer de estas maneras, ¿no es cierto? Y dámelo, ¿no es cierto? Y se lo quitamos. Eso es lo que hacemos con Mashiach. Le decimos, toma, acá tenés mi vida, quiero que te ocupes de ella. Y a los 5 minutos, cuando la están empezando a modificar, decimos, no, esa parte no la toques.
dámelo de nuevo. Eso es lo que estamos haciendo siempre, ¿no es cierto? Entonces esas cosas son las que nos impiden avanzar realmente. La cosa es dárselo y no quitárselo más, por más que no nos guste lo que esté haciendo. ¿Por qué? Porque sabemos y confiamos en que el resultado final va a ser mucho más perfecto que lo que nosotros podamos hacer. Esa es la cosa. Entonces, dice Teresa, si no somos quebrantados es que no estamos en la voluntad de nuestro Padre. Exactamente, ¿sí? Así de simple, sí. En eso digo sí. Con todo énfasis que se puede tener, ¿sí? Necesitamos el quebrantamiento, pero el quebrantamiento no es una cosa que lo vamos a tener toda la vida a nivel grave. Después vamos a ver, por ejemplo, que Joseph todavía, después de haber salido, continuó teniendo su trabajo de quebrantamiento, pero ya no era una cárcel como la que había tenido. No necesitamos tener siempre situaciones negativas todo el día, porque si no estaríamos todos en un infierno en la tierra, ¿no es cierto? Y no se trata de eso tampoco, se trata de tener altos y bajos, todos tenemos altos y bajos, y en todos esos vamos aprendiendo, en los altos y en los bajos, ¿sí? Entonces en todas esas cosas vamos siendo quebrantados, inclusive en muchos altos nosotros también somos quebrantados, de manera que eso va también un poco en la historia de cada uno. ¿Cuánto hemos sido quebrantados? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto? O sea, siempre hay un quebrantamiento inicial que debe ser realizado, porque es el primer quebrantamiento y es lo que abre, por así decir, el espacio para que la semilla crezca. Hasta que no se da el primer quebrantamiento, la semilla no crece. Es así de simple. La semilla viene dentro de una cáscara dura que tiene que romper. Si no dejamos que rompa, no va a salir la semilla. Es simple. Entonces ese es el primer quebrantamiento, pero va a haber muchos más a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Es casi continuo, pero no siempre tiene la misma intensidad, eso quiero decir, ¿no es cierto? Entonces sí, el quebrantamiento es la obra del Ruach en nuestro interior, que es lo que hemos visto que está tipificado por Jacob, ¿no es cierto? Eso lo vimos en todos los capítulos que estuvimos trabajando con la figura de Jacob, que tipifica el trabajo del Ruach en los creyentes. Así que vamos siendo quebrantados hasta que, porque nosotros luchamos hasta que somos descoyuntados, ¿no es cierto? Y quedamos completamente en las manos de Elohim, ¿no es cierto? Nosotros, nuestras propias fuerzas quedan completamente eliminadas y ya no tenemos otra cosa más que apoyarnos por completo en Él. Entonces ahí es que aprendemos a confiar verdaderamente como Él quiere. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dar por terminada esta charla que veo que realmente ha producido mucha edificación. Me alegra muchísimo porque estos temas, como ya lo hemos dicho muchas veces, las semillas que están en Bereshit son el crecimiento de todo y el crecimiento de todo también en nuestro interior. Son las cosas que nosotros también debemos aprender a realizar en nuestras vidas, ¿sí? De manera que, bueno, es el camino que nos toca a todos. Entonces, los espero a todos mañana para dar la charla de la otra serie, que mañana es la última de esa serie. Así que, shalom a todos, hermanos, y hasta mañana.